Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este octavo episodio de La Vida se mide en mundiales y hoy tengo una invitada muy especial. Es una de estas periodistas que se ha mantenido en el tiempo y me parece que eso es lo complicado y por supuesto ha hecho muy buen trabajo, sobre todo en el diario El Comercio donde estuvo mucho tiempo. Ya nos va a contar más detalles, pero por supuesto ha estado en varias Copas del Mundo, en varios Juegos Olímpicos, pudo estar en Tokio, en Japón, hace un par de años también. Le vamos a preguntar sobre cómo fue esa experiencia cuando el COVID todavía estaba un poco encima nuestro. Marta Córdoba, habla Martita, ¿cómo le va? Gracias por el tiempo, gracias por estos minutos para conversar un poquito. Gracias, Domingo, por su invitación. La verdad es que es interesante estas nuevas iniciativas, estos nuevos productos que salen por el desarrollo de la tecnología, el cambio de dirección que ha dado los medios de comunicación y precisamente hablar de mundiales, hablar de deportes es lo que nos apasiona. La pregunta de rigor, ¿cuántos mundiales en la espalda? Cuatro, los cuatro precisamente de Ecuador. En 2010 no fui, bueno, por un asunto personal, y el 2018 lo veía muy complicado por las distancias. Todo lo contrario a lo que sucedió ahora en Qatar, donde en un país tan pequeño hubo tanta facilidad tanto para la prensa como para los aficionados. Sí, la verdad es que no creo que vayamos a vivir algo en cuanto a mundiales, algo parecido a lo que vivimos en Qatar hace unos meses. Los Juegos Olímpicos son una historia un poco distinta por esto de que solo es, o la mayor parte de eventos son en una ciudad. ¿Y a cuántos Juegos Olímpicos? Son 5 Juegos Olímpicos los que he tenido la oportunidad de cubrir y he estado y he reseñado, he presenciado, he vivido 4 medallas olímpicas de las 5 que tiene Ecuador. Sí, no, una locura. Además, sobre todo las últimas que fueron, no sé si decir las más emocionantes, pero el estar ahí es un game changer, es un cambio de cómo uno siente cómo siente las cosas, de poder contagiarse de toda la energía de esos lugares. Y el deporte, el fútbol, ¿cuándo apareció en su vida? Yo por el fútbol soy periodista deportivo y precisamente por los mundiales. En el Mundial de Argentina 78 también fue importante este Mundial de Qatar para mí porque yo me enamoré del fútbol por ese Mundial de Argentina 78, viví los partidos desde la televisión con mi papá, veíamos juntos y mi hermano, los tres, veíamos los partidos a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. Y ahí me quedé prendada del fútbol y luego me convertí en la reportera de mi papi. Mi papi era auquista, entonces todos los domingos tenía yo una radio y le daba todos los resultados, cómo le fue a su Aucas, cómo fue el resto de partidos. Y 4 años después yo ya empecé a ir a la radio, a Radio Tarqui. Mis papás decían que estoy loca, pero me fui, pedí una oportunidad y la verdad es que empecé ya, mis primeras entrevistas salieron cuando yo tenía 16 años en Radio Tarqui, en Tarqui Deportes. ¿El 78 fue el primer mundial que usted se acuerda con lucidez o antes tiene alguna noción de algún mundial, de alguna, sí, de que pasó cerca suyo, digamos? En el 74 empezaron los primeros partidos a transmitirse en directo, pero no todos. Entonces veíamos esporádicamente. En cambio, el de Argentina 78 se transmitió completamente y se transmitía a color, era la gran sensación. Argentina tenía un espectacular equipo con Fillol, con el Huesito Houseman, con Luque, estaba Pasarela, entonces Bertoni, entonces Daniel, sí. Daniel Bertoni, entonces y verlos ahora en el estadio fue muy emocionante para mí. Entonces por eso es que yo puse en uno de mis tweets, le vi Argentina 78 y hoy 44 años después yo me emocioné porque ahora verle en vivo y en directo y transitar toda mi trayectoria, la verdad es que fue muy emocionante. ¿Qué le cautivó de ese equipo de Argentina 78?
¿O era esto de estar acompañada de su hermano, de su papá, viendo el fútbol y emocionándose todos juntos? A mí, yo era muy pegada a mi papá desde muy chiquita, entonces, claro, a él prendamos la televisión y miremos el fútbol, lo venía de su trabajo y mirábamos el fútbol, y luego empecé a entender, empecé a mirar los partidos y todo, y me fue gustando. Y claro, en el 74 sí le veía a Beckenbauer, pero no tenía esa noción de qué significaba Alemania. Ya acá en el 78 le veía a Polonia, por ejemplo, había muchos nombres ya importantes y me fui enterando de a poco. Y luego, claro, se terminó el Mundial y fue algo abrupto. No, no, no. Entonces, ¿qué más hay aquí en fútbol? Y claro, ahí vino mi interés por el fútbol local y empecé a seguir el campeonato ecuatoriano. ¿Alguna vez supo por qué su papi fue de la UCAS? No, siempre era su Aucas y mi mami igual dice, no sé, nació un amor, el amor de popular, ¿no? El amor que tenía la gente, el pueblo por el Aucas y claro, iba poco al estadio, eso sí, mi papá no era muy fanático del fútbol, iba poco al estadio. Y cuando nació mi interés por ir por el fútbol, no le gustó, mi papá nunca me tomó de la mano y me llevó al estadio. Fue una tía que su esposo era futbolista, que me llevó al estadio. Y ahí le vi al América. Y desde el sur, desde la General Sur del Estadio Atahualpa, vi el taco de Polo Carrera. Son imágenes que tengo que me emocionan. Y luego sí, ya, a los 16 años, ya fui conociendo y fui cubriendo ya iniciando mi carrera como periodista. ¿Qué fue lo más difícil de ese comienzo en este camino periodístico? Sabe que yo llegué a un grupo muy, muy, muy generoso, creo, y lo voy a calificar así, porque Pepe Granizo era el jefe de Targideportes, Vicente Salgado, Carlos Sandoval, Patricio Díaz, Ernesto Almeida, me acogieron y me recibieron muy bien. Fueron muy generosos en enseñarme porque yo no tenía nociones de técnicas de entrevista y lo que sabía eran los resultados y listo. Entonces me enseñaron las técnicas de entrevista, de cobertura, de datos y poco a poco fui involucrándome en qué significan los géneros periodísticos. Fue hasta graduarme cuando en la universidad empecé a tener ya un conocimiento sistematizado, ¿no?, de cómo son los géneros periodísticos, pero ellos fueron los primeros que me enseñaron eso. Me enseñaron a locutar, me enseñaron a los leads, a dar la información precisa. Yo era quien hacía quienes me mencionaban los cambios, las novedades, presentaba las entrevistas. Y trabajé en radio un buen periodo, trabajé como 6 o 7 años antes de ingresar directo a la prensa escrita. ¿Cómo fue? ¿Qué le gustó más de la radio en esos primeros años de su carrera? Porque yo, por ejemplo, como he convivido con la radio toda mi vida, es como la radio está en el primer lugar y más abajo vienen la televisión y la prensa escrita. Pero, ¿qué le gustó de la radio durante todo ese tiempo? Eso, la inmediatez, la importancia de tener los datos precisos, de redactar, yo decía redactar en la mente, precisamente ese lead para informarnos las notas más importantes, de transmitir lo que se estaba realizando adelante y claro, o sea, es muy bonito también escucharse porque es la primera interacción con su audiencia. Yo tengo una anécdota que estábamos en mi casa y mi papá viene y dice, en la casa teníamos un local que le alquilaba a un amigo y mi papi viene riéndose y le digo, ¿qué pasó? Dice el dueño, o sea, mi amigo, me dice que su hijo está emocionado porque la Martita Córdoba la ha entrevistado en el campo de Laucas. Y el papá le ha dicho, pero sí vive acá a la vuelta. Entonces, esa inmediatez es importante en la radio. Y a nivel periodístico, uno va adquiriendo un nombre. Y eso fue importante porque cuando hubo una vacante, me acuerdo en Diario La Hora,
el primer nombre que escuchó don Eduardo Loza Cabrera, que en paz descanse, fue el mío. Y dijo, bueno, llamémosle a esta chica que hace periodismo deportivo y veamos cómo le va. Entonces, sin conocerme, nada más teniendo relación por la radio, me llevó al diario La Hora. Entonces, ahí empezó mi carrera en la prensa escrita, en la cual agradezco y estoy en este trajinar más de 30 años escribiendo. ¿Qué fue lo más difícil de ser minoría en un grupo que históricamente ha sido, no sé si la palabra es gestionado o manejado por hombres? A ver, sabe que yo creo que la prensa escrita para mí fue muy beneficioso porque yo siempre fui, bueno, en el diario La Hora fui reportera, pero en el diario Hoy, por ejemplo, yo fui editora, en el diario El Comercio yo fui jefe. Entonces, la prensa escrita a mí me ayudó mucho a subir pronto, porque hay muchos hombres, periodistas varones, que se arriesgaban poco a hacer esa transición a la prensa escrita. Y yo agradezco esa transición porque yo crecí mucho a nivel profesional y personal. Adquirí el hábito de la lectura que me encanta, me fascina, hay mucha literatura, traía desde España mucha literatura de allá, deportiva, que existen, hay libros hermosísimos, luego las revistas y todo, y yo aprendí y crecí como profesional. En cambio, había hombres o compañeros, colegas varones que se arriesgaban poco, no querían hacer esa transición y se quedaban en la radio, se quedaban en la televisión, pese a que la prensa escrita también brindaba otras garantías a nivel económico. Había muchos mejores sueldos, teníamos contratos de exclusividad. Y entonces eso nos hacía crecer profesionalmente. Yo estudié muchos cursos, seminarios que me pagaba la empresa. Y eso, yo crecí ahí como persona y profesional. Entonces yo no sentí mucho esa discriminación que yo pienso que tienen las chicas que están en radio y en televisión. Son pocos los espacios que se le brindan a ellas. Yo conversaba hace unos pocos días que en una gran transmisión, por ejemplo, en una final de Copa Libertadores o de la Recopa que tuvimos, siempre los equipos que se envían son masculinos. Una reportera nunca va o una comentarista no va en una final. Uh-huh. Solamente en el partido más importante de la fecha nunca figura una chica, ni en radio ni en televisión. Ahora las estaciones de televisión están creciendo y ya están introduciendo a chicas y eso me parece muy importante. Veo que las chicas también se han preocupado por estudiar en todo, por tanto su apariencia física como su pronunciación y su conocimiento y dominio táctico, dominio técnico, dominio de fútbol, de lenguaje futbolístico. ¿Qué es lo más difícil de la prensa escrita? ¿O qué es lo que a usted le causó mayor desafío en ese momento que hizo la transición? Sí tenía miedo de equivocarme porque la equivocación se queda permanente. Por más que rectifiques del siguiente día, el periódico están los cientos de miles de periódicos impresos y por más que digas al otro día saqué la rectificación, el error queda. Entonces yo creo que somos como las arqueras, tenemos un margen mínimo de error. ¿Cómo un periodista puede, bueno, aquí lo pongo como persona, cómo un periodista de X profesión puede convivir con el error, que a veces pueden ser o pueden parecer errores como pequeños, pero al mismo tiempo eso es lo que se necesita como para aprender y para crecer? El ser más minucioso, el confirmar, aplicar los 3 principios del periodismo, ¿no? Que es el confirmar, el verificar, el comprobar. Y en cuanto se refiere a la mecanicidad, claro, el escribir muy bien, tener en cuenta reglas ortográficas, reglas gramaticales. Por ejemplo, en la radio y en la televisión hay palabras que se inventan, ¿no? Escucho un golazozazo, digo, esa palabra no existe. Pero al oído la gente se emociona. Entonces tú no puedes describir eso.
o cuando hay unas declaraciones de algún personaje que repite, ¿no? El fútbol es hermoso, el fútbol, en la escritura cambian las reglas gramaticales, entonces tienes que acoplar esas reglas gramaticales que te implica tener un conocimiento de reglas ortográficas y gramaticales. Quiero volver un poquito a los mundiales. ¿Qué se acuerda de España 82? Que además en Argentina en el 78 le habían dejado a Maradona fuera. Y en el 82 con la última parte de Menotti ya Maradona es convocado para Argentina, no le va bien en ese mundial. Pero ¿qué es? Ahí fue atrapadas totalmente y yo creo que todo el mundo era por el Brasil, ¿no? Brasil de Sócrates, Zico, Falcao, Brasil de Santana. Era mágico ese equipo y la verdad que yo también lloré con ese gol de Falcao que pensaba que era ya la clasificación a la siguiente ronda y no, viene Italia y le eliminó. Creo que España fue el mundial de Brasil, de la frustración de Brasil, de la frustración de América, del buen fútbol, porque ese equipo era maravilloso. Sí, a mí también me han contado historias de que la gente lloraba porque Brasil se quedó eliminado ahí en España. A medida que los mundiales pasaban y su camino también se agrandaba, ¿cuánto tiempo estuvo en La Hora, en Eloy? ¿Cómo fue su camino para llegar a Diario El Comercio? A ver, yo estuve en La Hora 3 años, luego pasé otros 3 años en Diario Hoy, y ahí tenía conocimiento de que los periodistas de prensa escrita teníamos contrato de exclusividad y muy buenos sueldos. Teníamos cursos de capacitación, entonces uno siempre fue, por ejemplo, yo siempre mostré interés por cursos de capacitación. Y justo en la Copa América del 93, el Comercio estaba armando un equipo y me llamó. Ya tenía casi todo firmado, ya todo arreglado. Y el director de Eloy le llamó al director del Comercio a decirles que por favor, que se trata de un evento muy grande como la Copa América, que yo tenía que hacer el cubrimiento para Eloy y no para el Comercio, y que por favor me dejaran. Y la verdad que fue sí, me dejaron y después vino la transferencia entre entrenadores físicos. Eso es lo que también estaba pensando, tal cual una transferencia. Sí, y fui al diario El Comercio, que la verdad fue mi afianzamiento total en el periodismo. Fue el llegar a un equipo muy grande, por más hermoso que haya sido el Comercio, el Hoy, al que yo lo guardo mucho cariño. Para mí fue una verdadera escuela, una verdadera especialización de periodismo. Ahí tuve como maestro al padre Febres Cordero, quien me enseñó a escribir crónicas, quien me enseñó a transmitir esa sensibilidad y esa emotividad, y le agradezco mucho. Y claro, por ejemplo, cuando yo me fui, se quedó un poco enojado. Ya después de años nos volvimos a hacer de buenas, pero era un paso importante, tanto en lo económico también, en mi proyección internacional. Estuve ya en el Comercio por 8 años. Luego fui contratada por una cadena internacional, no sé si se acuerda usted, la cadena PCN. Me fui por unos 6 meses a Estados Unidos y luego regresé, y fíjese que volví al Hoy, y fue el diario Hoy el que me envió a mis primeros mega eventos, que es el Mundial de Japón-Corea 2002 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Estos Juegos de Atenas también para mí son claves, porque primero que me enseñaron, y precisamente un periodista español, un libro que conseguí de un periodista español, decía que alguien que quiera calificarse como periodista deportivo debe ir por lo menos a unos Juegos Olímpicos. Y esa frase me quedó flotando, así que cuando llegó la oportunidad de acreditación para Atenas, pues me acredité, y la verdad que sí, un periodista crece.
Y yo les agradezco a los deportistas porque hoy yo sé de reglamentos, sé pesos y preparación de un pesista, de las marchistas, ahora que estamos en el boom de la velocidad, el ciclismo. Entonces, cada vez hay más demanda, más apertura de eventos. Entonces, aprender de canotaje, aprender de pentatlón moderno, eso nos enseña, nos abren esa puerta a los deportistas, y los periodistas tenemos que crecer y crecemos con ellos. ¿Qué tienen los Juegos Olímpicos en comparación, por ejemplo, a los mundiales? Porque yo tengo esta impresión de que yo estoy de acuerdo con lo que usted me dice, y he oído también esta frase de que si un periodista quiere graduarse, pongámoslo así, de periodista deportivo, en la vida tiene que ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de similar? Entendiendo que uno al mismo tiempo eh, también va un poco como hincha, como queriendo que le vaya bien, que les vaya bien a nuestros deportistas, a nuestra selección, porque al mismo tiempo eso impulsa mucho más el trabajo de uno. El conocimiento. A ti te enseña a conocer cómo se cubre la lucha, cómo cubres las pesas o cómo cubres la marcha. Entonces, primero es el conocimiento. Y justo cuando regresé de Japón, de los Juegos Olímpicos, me decían, ¿qué se debe hacer? O cómo un periodista debe prepararse para Juegos Olímpicos. Le digo, siguiendo el ciclo olímpico, porque tú no sabes qué pasó durante el proceso. Entonces debes saber de marcas, cuál es el registro de los 100 y 200, por lo menos de los 4 o 5 deportistas importantes que Ecuador presenta. Pero fíjate que en Juegos Olímpicos eran 4 en Tokio. Acá creo que son 6 o 7 la proyección. Entonces debemos saber qué pasa con el mismo, ahora el primer clasificado, que es David Hurtado. Sí. ¿Qué pasa en los 35? ¿Qué pasa con Glenda? ¿Dónde puede lograr la marca? ¿Cuál es la marca? Entonces ahí empiezas tú a crecer profesionalmente. Ya eres tú un referente, tu calidad de notas crece porque son más profundas, no son las clásicas de que ganó el tiempo y llegó segundo o tercera. No, entonces acá viene la profundización de datos, cómo les vas a transmitir. Entonces tu periodismo es mucho más profundo, con muchos datos, mucho más rico que el clásico, claro. Y la gente empieza a diferenciar. Tal periodista me dice quién ganó, pero tal periodista me dice el cómo ganó. Entonces empiezas a conocer de otros deportes. Y sí, la verdad, desde hincha, yo voy con mi camiseta de Ecuador, la gente ya no se identifica, y la diferencia está en las notas. Yo recuerdo que yo escribía mis notas y venía la gente, por ejemplo, en el Mundial de Japón y Corea también tuve una linda experiencia, porque hubo diarios que se imprimían en la sala de prensa de Yokohama. Entonces, en la sala de prensa los periodistas tenían acceso a nuestros periódicos. En el diario Hoy yo escribía ahí, y yo estaba en el partido México-Ecuador en Miyagi, y vino un periodista de la nada y me dijo, ¿tú eres Marta? Entonces le decía así, como si me dice, yo te leo y me gustan tus notas y tus notas. Entonces, fíjate cómo ya eres un referente de la prensa nacional ante la prensa internacional. Por tus notas es tu prestigio, es tu firma, o sea, tu firma empieza a tener una jerarquía internacional. ¿Cómo hacer en este tiempo de inmediatez, que todos quieren las cosas para ayer, de hacer este tipo de crónicas, este tipo de notas, de entrevistas con más profundidad, no quedándose en la superficialidad del evento, de la persona, del protagonista? Bueno, como periodista tienes que subirte en el tren. Sí, para mí sí ha sido un poco costoso, porque a mí me gusta eso, el profundizar, el inspirarme, el leer, el buscar el eje por donde le enfoco.
La inmediatez tal vez está en el tweet, en el reportaje enseguida, no el reportaje, en la pastilla que tú das enseguida, pero sí tomarte una pieza de planificar una pieza, plantearte una pieza, pensar mucho en eso y poner en tu blog, poner en tu página. Yo, gracias a Dios, estoy ahora con una página que me permite escribir de personajes, que no manejo la noticia inmediata, sino hablo del personaje. Entonces eso yo sigo con mi escritura, que eso uno también se siente bien escribiendo bien. Entonces, eso es como que me anima, como que por dónde voy esta vez. Justo hace como un mes le hice la entrevista a Lion Lord y ese chico, la historia de ese chico fue tan fantástica que yo decía, tengo que transmitir ese sufrir del muchacho hasta llegar a... O sea, 7 equipos le dijeron que no. Y él siguió jugando, decía, no, yo no quiero salir de esto, sino que me toca buscar oficio. Insistió hasta que encontró en Católica un nicho y ahora está brillando. Y claro, me acordé del libro de Paulo Coelho que decía, si 7 veces te caes, 8 veces te levantas. Y sí, tengo que ser como el alquimista de la Católica. Quiero volver un poco a esto que usted decía de... para saber lo que pasa en unos Juegos Olímpicos hay que estar atentos, hay que estar ponerle atención al ciclo olímpico. Y quiero un poco pasarlo eso al fútbol y que me cuente cómo fueron esas eliminatorias antes de Corea y Japón y esa primera clasificación de Ecuador al Mundial. Fueron maravillosas. El primer año sí, siempre había ese miedo, ¿no? Otra vez, porque el calendario no apoyaba ni ayudaba. Entonces, Brasil, perdimos, nos fuimos a Argentina, perdimos, nos fuimos a Uruguay, perdimos, nos fuimos a Paraguay, perdimos. Ya sabíamos. Pero en la siguiente vuelta teníamos para pelear, decíamos de igual a igual. Y en ese momento, el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador se le ocurrió que la Fuerza Aérea nos alquile, entre comillas, el avión Abro. Uh-huh. Y nosotros pagábamos la gasolina. Claro que el primer viaje a Perú fue en unas piolas, en un avión del ejército para entrenamiento de los militares. Y ahí ganó Ecuador. Ahí es el famoso gol de que o el relato ese de que nos vamos al mundial y nos vamos al mundial. Ganamos 2-1 y ya hasta Bolivia nos decía, no, estamos bien, seguro. Entonces hay que ir a Bolivia a ganar. Y otra vez pusimos la plata de la gasolina y nos fuimos a La Paz y ganamos 5-1. Y después la gente ya se entusiasmó. Fíjate que fue hermoso porque al primer vuelo que fue a Perú, creo que fuimos unos 25, 30. Y luego subió a 80 y luego subió a 150, ya no había asientos en ese. Yo el último viaje ya no hice en vuelo comercial. Pero fue lindo porque nos juntábamos periodistas del Oriente, de Galápagos, de Riobamba, de Ambato, de Guayaquil, de Machala, de Esmeraldas, de Manabí. Del Oriente me acuerdo mucho. Y cuando gané Ecuador, bueno, escuché 100 versiones del gol al estilo Manábal, porque nos quedamos en Guayaquil, en el aeropuerto, en la base aérea de Guayaquil, porque a Quito entraban los aviones solo hasta las 12 de la noche. Entonces, llegamos el partido se acabó a las 6, hasta irnos al aeropuerto y todo. Bueno, llegamos a Guayaquil a las 11, no pudimos despegar para Quito, nos quedamos en la noche allá en Guayaquil y los colegas se pudieron, a ver, ¿cómo relataste tú el gol? Al estilo Guaranda, al estilo Bolívar, al estilo Ataco. Entonces yo decía, en serio, o sea, por eso la selección nos une. No había que tú eres de Quito o tú eres de Guayaquil, no, éramos Ecuador. Entonces, al siguiente viaje fuimos a Bogotá, empatamos 0-0 y la prensa empezó también a hacer su misión de unirse y de unir al país.
¿Cómo fue Japón? No sé si es que antes ya pudo estar ahí en Japón o si fue la primera vez en Japón y en Corea. ¿Qué se llevó? ¿Qué fue lo que más le sorprendió de esa experiencia de irse al otro lado del mundo? Bueno, mi primer taxi, ¿no? Yo fui como 3 o 4 días después que la selección había llegado y el Ujú. canal que transmitió toda la fiesta que fue Totori, cómo le recibió a la selección, fue una fiesta nacional. Entonces, claro, ya llego a Corea, a Japón, llego a Tokio, tenía que tomar el bus para irme a Totori y llego y después en el taxi me siento y digo, ¿cómo le digo dónde me voy? Saqué la camiseta y después, ¡gol, Ecuador! No sabían ni inglés, era un pueblo tan chico que no se hablaba inglés. No, fue emocionante ese primer partido en el Domo de Sapporo, un teatro de ópera porque era techado y cantar el himno fue muy emocionante. Fue muy emocionante, fue la primera vez, bueno, no fue la primera vez que me fui tan lejos porque antes había estado en Corea, pero en un evento así, en un mega evento, yo adquirí como conciencia, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es este mega evento? Y claro, después ir a los Juegos Olímpicos también y encontrarme con otro mega evento, entonces uno se apasiona y se enamora, ¿no? De encontrar a los mejores. Yo vengo, bueno, Messi a mí, Messi era para mí un jugador importante, pero verle a Messi en directo ahora en Corea, Japón, perdón, en Qatar fue espectacular, simplemente espectacular. Ese gol ante Croacia, aquí al frente mío, cogió el balón y se fue. Ya es fantástico. Sí, sí, no, es que sí, a veces uno ve de lejos y ve el mundial y ve todo lo que se arma y hay alguna gente que le pasa por al lado o le toca levemente, digo, el otro día me ponía a pensar a estas personas que no les gusta para nada el fútbol, que no consumen fútbol durante 3 años y 10 meses no consumen fútbol, pero el mes y medio del mundial, si es que no te nombras o no te nombran o no escuchas la palabra mundial alrededor tuyo, eh, me parece que es difícil, no sé qué le parece a usted, pero aunque no veas fútbol y no consumas, si es que en ese mes de mundial no escuchas la palabra mundial, no quiero decir que algo está mal con tu vida, pero que te debería replantear No, o varias sea, cosas. yo tengo un compañero de la universidad que hasta ahora nos llevamos y dice, a mí me encanta la selección cuando está en el mundial. Le digo, ¿en serio? Qué raro, le digo, vamos que no te gusta el fútbol. Dice, es que voy al Supermaxi y no hay nadie. Claro. Entonces Sí, 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 hay de la gente que no mira, que no mira. sí, sí, sí. ¿Qué se encontró? Sé que hay de 20 años hay unas diferencias enormes en tecnologías, en la manera de hacer las cosas, pero como su primer gran evento mundial 2002, ¿qué le sorprendió de encontrarse? Que después tal vez, o que se demoró un poco más en llegar a Ecuador al día a día. Bueno, la transformación tecnológica y la forma como comunicar, sí es un cambio drástico. Fíjate que en Corea-Japón 2002 no había el internet, por ejemplo. La foto que te manden por teléfono era impensado. Entonces, ahora ver que salías del estadio y veías a muchos de los periodistas jóvenes y también gente con experiencia que colocaba su teléfono, su trípode, sus luces y empezaban a emitir información. Entonces, eso, por ejemplo, ha cambiado automáticamente. Eso te habla de la inmediatez, del cubrimiento y de la gente que necesita seguir enganchada a la noticia. Entonces, claro, si fueron
fuimos varios periodistas, pero también fue gente, estos influencers que hoy están de moda precisamente para contar qué pasaba y cómo pasaba un hincha normal, común y corriente. En estos meses que ya pasó la fiebre del mundial y que hay un poquito más tiempo, he visto varios videos y la verdad es que sí, hay gente que fue a alojarse en una carpa, que pasó 2 o 3 días ahí, o una semana, o gente que se fue a los containers, gente que, bueno, hubo compañeros en el grupo que yo fui, que fue a restaurantes y se topó con jeques y le pagaron la cuenta. Una forma de hospitalidad de la gente. El jugar el mundial nos identificó mucho y nos conocieron enseguida los ecuatorianos, y hubo gente que recibió muchas atenciones de la gente catarí. Entonces, eso, por ejemplo, yo no vi en Japón, Corea, que es otro tipo, otra cultura, ¿no? Otra cultura totalmente diferente, mucho más frío. Pero acá en Qatar, que era un enigma, pues se fue desvaneciendo con todo lo que vivimos. Sí. Y los Juegos Olímpicos del 2004, de un evento enorme, pero al mismo tiempo moviéndose dentro de estos dos países, porque además no era uno solo, sino eran dos, que todo se concentre en una ciudad. Además, Grecia, Atenas, esta ciudad con muchas historias, con mucha herencia cultural, finalmente ahí por ellos es que tenemos los Juegos Olímpicos. ¿Cómo estuvo? Y en ese momento, ¿qué expectativas había? Yo la verdad no me acuerdo demasiado, pero sí me acuerdo que, por ejemplo, Jefferson había sido campeón del mundo en París con récord del mundo. ¿En dónde estaba un poco el deporte ecuatoriano en esos Juegos Olímpicos, en sus primeros Juegos Olímpicos? A ver, yo te hago una pregunta. Estoy listo. A ver, dime 2 marcadores de Ecuador aquí en Quito, de la selección de fútbol. 2 centrales. No, 2 resultados de los triunfos ecuatorianos aquí en Quito. ¿De qué? ¿De la eliminatoria del La 2002? selección, sí. No, de la eliminatoria última. De la última. Le ganamos 6-1 a Colombia y le ganamos 4-0 a Uruguay. Y el récord 4-2 a Uruguay. Yeah. Y el récord mundial de Jefferson Pérez en los juegos, en el mundial que tú dices. Si es que no estoy mal, 1-19-23. 1-17. No, entonces ya estaba mal. Sí. Fíjate, es eso. Nosotros teníamos un referente como Jefferson Pérez. Y a mí me encantaba Jefferson, a mí me encantaba. Yo le seguí, estuve en su segunda medalla olímpica, en sus Juegos Panamericanos. Fíjate que fue a los 2 diarios, tanto El Comercio como El Hoy, y les dijo eso. Les digo, ¿por qué ustedes siempre mandan al fútbol y no mandan a un mundial de marcha? Donde yo soy el primero, yo soy el número 1. La selección en Corea-Japón quedó 24 de 32. Pero yo soy 1, decía. Y yo voy sin periodistas. Y yo fui a una Copa del Mundo con Jefferson Pérez y la verdad es que fue espectacular. Era el número 1. Había el presidente de la IAF en ese entonces, no empezaba la rueda de prensa si no llegaba Jefferson Pérez. Tenía que estar Jefferson Pérez y Robert Korsinowski, el polaco, porque ellos eran los 2 mejores del mundo, los 2 mejores de la historia. O sea, sus 2 nombres son históricos. Korsinowski ganó el oro en Sydney en 20 y en 50, algo que quería hacer Jefferson justamente en Atenas. Entonces, eso te exige, o sea, la cobertura, los datos, te exige estudiar. Entonces, yo estaba en una Copa del Mundo con el mejor del mundo, que era Jefferson Pérez, y fue espectacular en Atenas, salvo por una predisposición que puso él, que no quería entrevistas previas y que venía a ganar los 20 y los 50, y tuvo una actitud medio distante con la prensa inclusive. Cuando perdió, fue cuarto en los 20, ahí se aceptó las entrevistas. Entonces yo le decía, Jefferson, usted no puede hacernos esto. Nosotros hemos venido de tan lejos a hacer una cobertura como esta. Y usted no puede simplemente decir no.
Y en los 50 le fue mal, tuvo problemas inclusive. Y la verdad es que si nosotros nos quedamos con esa, o la proyección inclusive del Comité Olímpico era esa medalla. Personalmente Grecia para mí fue también espectacular. Bueno, yo siempre para mí, pero Grecia me marcó porque conocí los Juegos Olímpicos. Yo después de la ceremonia inaugural, que fue espectacular, hablando de toda esa historia, de cómo nacieron los Juegos Olímpicos, pues me puse a llorar. O sea, y estaba aquí en la... Y luego verle a la Argentina de Manu Ginóbili ser campeón olímpico, a la Argentina de Messi ser campeón olímpico, y como periodista tú tienes accesos. Entonces iba al básquet. Bueno, ver es todo, que todas las figuras que están que yo veía por televisión, que publicaban sus fotos, los podía ver en vivo, fue simplemente mágico. Tengo una anécdota en Pekín, cuando estuvo en Nicolás Lapenti entrenando y estaba detrás de la puerta tomando las fotos. Y Nicolás, siempre caballero, abrió la puerta, me dijo, pase, siga, tome las fotos acá adentro, no se incomode. Entonces, decía, bueno, entré. Y justo en el puesto donde yo estaba llegó Roger Federer. Claro, en ese momento recién comenzando, pero pues, se pone en perspectiva y pues... Pero en Nicolás me quedé viendo, a ver, no le digo, no voy a salir tranquila. La gente gritaba. Me tocó estar ahí adentro. Claro, después de toda la cobertura, vi la final olímpica de Juan Martín del Potro y Murray en Brasil. Wow. Verle a Phelps es simplemente fantástico. Usain Bolt en esa final de los 200 metros con nuestro Alex Quiñones. O sea, es mágico. Yo simplemente digo que es mágico. Y que en eso, donde está lo mejor de lo mejor, brillan nuestros ecuatorianos. En Tokio fue maravilloso. Como periodista, fue una cobertura que quedará marcada porque por el COVID tuvimos que hacer una burbuja. En los hoteles simplemente llegábamos, teníamos 15 minutos para ir a comprar algo y regresar. Y te controlaban, había policía. Juegos Olímpicos. Y claro, verles brillar. Bueno, lo de Carapaz sí fue impensado. Lo de la Neisy, yo también, Neisy me dijo 45 días antes de los Juegos Olímpicos, yo ya tenía mi acreditación, pero estaba dudando en ir precisamente por el COVID. Y 45 días me dice, yo voy al podio. Y le quedo viendo, le digo, ¿en serio me estás diciendo? Yo voy al podio. Ese rato hablé con mi jefe y le dije, yo me voy a Tokio. Y me fui, lloré con esa medalla, lloré con la medalla de Tamara. Esa mujer, yo le vi donde entrena en un escoliseo porque ella suelta la pesa y salta el polvo, la tierra. Un escoliseo es un galpón para mí y ahí nació la medalla olímpica, ahí nació la medalla mundial. Entonces, dices, ¿cómo tienen esa fuerza, ese empeño para estar aquí, no? Entonces tú te emocionas, lloras y luego te secas las lágrimas y te pones a escribir. Sí, yo viví esa medalla de la Neisy ahí en la concentración con Angie, con la familia, con el grupo que no pudo ir. Y yo pensaba, ya después que ganó, siempre es más fácil con el periódico de lunes, pero no creo que haya una medalla tan planificada, una medalla de oro olímpica tan planificada, y eso que tenemos poquitas. Por eso creo que es más fácil distinguir. No hay medalla olímpica tan planificada en la historia de nuestro deporte hasta ahora que esa de la Neisy. Es que ella siguiendo el proceso. Y yo creo que ella sí es fruto del plan de alto rendimiento, porque desde los 12 años se le ha estado apoyando y su proceso ha sido crece. Y lo mismo está siguiendo Angie y está siguiendo la pequeñita Jessica y está siguiendo el cuarto hermano menor. Entonces, ese es un proceso, ese sí es el verdadero proceso del deportista ecuatoriano. Tamara está igual,
pero las condiciones físicas y técnicas creo que las tiene a perfección Neisy. Por eso te decía que para París nos queda un grupo muy bueno. Yo creo que ahora ya no van a ser 5 como fueron en Tokio, sino yo creo que la proyección a 8 sí es fácil y sí es, soñamos, pero también hay proyecciones ciertas, bases, cifras de que se puede ser que sean 8 la proyección de medallas para Juegos Olímpicos. Cambia un poco los planes de esto de que a la Neisy y a Tamara les hayan juntado en una misma categoría. Sí es penoso porque se suprimieron categorías. Entonces, entre las dos había kilos, pocos kilos de diferencia, era la categoría inmediata, la de Tamara. Y ahora nos va a tocar, bueno, las dos van a tener que pelear, ya están 1-1, entonces veamos cómo les va. En el Mundial le fue mejor a Tamara porque era su peso, en cambio, Neisy está creciendo en ese peso. Entonces, veamos cómo les va. Va a ser doloroso que se eliminen entre ellas. Ojalá que sea, el sueño es que sean 1-2. ¿Por qué no? Vamos a ver cómo están cambiando las reglas. Fíjate que ahora cierto que está cambiando todo. Ya me estoy ilusionando. Están cambiando las reglas, pero claro. Sí, cierto. Entonces, puede ser que haya solamente una competidora por país. Sí, no, eso es una lástima. Claro. Antes eran 12 categorías. Van a cambiar a 10, entonces están cambiando pesos. Volvamos un poquito al 2006, con el Mundial, con el 2002 ya en la espalda. No sé si decir que esa eliminatoria fue un poco más fluida en cuanto a resultados y rendimiento, pero nos clasificamos a nuestro segundo Mundial, además consecutivo. ¿Qué significó Alemania para el fútbol ecuatoriano en general? El hecho de clasificarse a los octavos de final, además ganando. El partido con Costa Rica finalmente terminó siendo, fue casi un baile, pero no habíamos podido jugar así en el 2002, por ejemplo. Porque se afianzó el equipo creció 4 años, muchos de los que estuvieron en el 2 estuvieron en el 6, que tenían la experiencia de un año. Más o menos como esta selección antes, en el 2002 era Aguinaga, empezó como único legionario, luego le siguió el team, y acá en Alemania ya teníamos entre 6 y 8 que eran legionarios, entonces el equipo tenía mucho más afianzamiento, más experiencia. La base de esa selección, o una gran mayoría, fueron jugadores de liga que luego ganó la Copa Libertadores y luego otros viajaron al exterior, como el mismo Quinito Méndez. Entonces, ese equipo tuvo mayor experiencia, mayor afianzamiento, mayor proyección internacional. Ya teníamos, sobre todo a Méndez, el team, Caviedes, Tenorio, mucho más afianzados, mucho más profesionales, con mayor roce internacional. Ese mundial fue muy... ya nos veían con otros ojos también. Y ganar el primer partido fue importante. Y el profe Luis Fernando Suárez decía, si ganas el primer partido, ganas el 60% de la clasificación. Entonces, yo tengo que ganar con Polonia porque Polonia es con el que tengo que dilucidar ese puesto porque Alemania estaba fijo en la segunda fase. Entonces, yo creo que nosotros jugamos esa final, ese primer partido fue una final para nosotros. Luego vino el partido de Costa Rica, fue genial hasta el homenaje que le hizo Caviedes entonces, Caviedes fue un símbolo, el team se afianzó como un líder, como un ídolo de muchos. Estaba el nacimiento de Antonio Valencia, que era claro, es nuestro Moisés Caicedo de entonces, ¿no? Y el partido con Inglaterra nos dolió mucho porque yo creo que por momentos sí fuimos más que Inglaterra.
y fuimos más que Inglaterra. Es como nos pasó ahora con Países Bajos. A mí me preguntaban dónde perdimos la clasificación, creo que con Países Bajos, porque nosotros sí fuimos más que Países Bajos, mientras que Senegal sí fue más que nosotros. Entonces, acá a Inglaterra sí hubo pasajes en que le dominamos y en el que pudimos haber definido el partido. Como me decía Méndez, me hablaban de Cole, me hablaban de Beckham, no, nosotros jugábamos mejor. Y hasta ahora nos duele. Los chicos hasta ahora nos dicen, Carlos Tenorio, Edison Méndez, dice hasta ahora duele ese partido. El mismo Antonio Valencia dice, no entiendo cómo nos ganaron. Sí fue frustrante, la verdad es que es el partido más frustrante, e inclusive que el propio ahora con Senegal, que la verdad dolió mucho, sobre todo las fotografías, después verlos tirados en la cancha, los chicos, fue muy duro ya después, ¿no? ¿Qué cambió de Corea y Japón a Alemania en cuanto a lo logístico, en cuanto a lo organizativo? Ya hubo mejor tecnología para la transmisión como periodistas. Los trenes facilitaron nuestras coberturas. El sistema de trenes y de transporte interno fueron importantes para los propios hinchas, ¿no? Uh-huh. Y ya tuvieron facilidades en cuanto al transporte de ciudad a ciudad. Algo que no vi en Brasil, por ejemplo, en Brasil yo lo vi muy peligroso, además de caro. Los pasajes internos muy caros. Había pasajes arriba para verle a Colombia o para verle, porque nosotros estábamos en la parte sur, estábamos en Porto Alegre, estábamos en Brasilia y en Río. En cambio, en la parte norte, en Recife, en Manaus, o a Brasil, o a Colombia, y un pasaje para allá valía $800, fácil. Entonces, era muy caro ir para el norte, nosotros nos quedábamos en el sur. Y por ejemplo, bueno, en Corea, en Japón, el mundial yo vi los 3 partidos de Ecuador y un partido de Arabia y nada más. Fueron 4 partidos los que vi a nivel mundial. Y regresé después de la eliminación de Ecuador. En Alemania tuve la oportunidad de quedarme todo el mundial. Vi 17 partidos y fue ahí, yo vi la final, vi el cabezazo de Zidane, le vi a Alemania, le vi a Francia, le vi a Brasil, Argentina, Uruguay. Entonces, en cambio, en la propia Brasil era muy difícil. Ahí yo vi 8 partidos, en Alemania vi 17, entonces había una diferencia. Y sobre todo la seguridad. O sea, Sudamérica siempre sigue siendo Sudamérica con todos sus peligros, pese a que se garantizaba seguridad y todo, pero no siempre había ese peligro de la inseguridad. Y las distancias, sobre todo las distancias fueron muy grandes. Sí, es que Brasil en Sudamérica es casi es básicamente un subcontinente por lo grande que es decir, de irse de Manaus a Porto Alegre, o de Recife o de Salvador de Bahía a Río, a Brasilia, es cruzarse todo el país directamente. Y los Juegos Olímpicos de Tokio, yo de lo que me acuerdo antes es que se hablaba de la contaminación que había en la ciudad, que eso les iba a afectar a los deportistas. Y después, obviamente, nuestro Jefferson Pérez era nuestra antorcha, el que llevaba la llama, y volvió a ganar otra medalla olímpica ahí. ¿Cómo fue China como anfitrión, como sede de los Juegos? Yo digo que ahí especialmente la cultura china tiene mucha magia, mucha imaginación. Entonces, en la inauguración, no sé si te recuerdas, a través de poleas, un deportista fue con la antorcha y parecía que caminaba en el aire y encendió la antorcha olímpica. Entonces, fue muy lindo, a nosotros nos recibieron muy bien, los estadios fantásticos con esa fantasía, esa imaginación que tiene la cultura china, muy colorido. Ahí Jefferson, la verdad es que siempre nos hizo emocionar, parecía que venía la medalla, parecía que se iba, había mucho calor,
Y claro, uno vive ese drama, ¿no? Durante esa hora y 20 minutos vivía el drama, el calor, que el ruso regresaba después de un doping, que había que chequearle si es que seguía o no seguía, si estaba limpio. Luego se acabó, llegó segundo, se fue al camerino, se desmayó, había que irse a ver al camerino donde estaba. Nosotros como periodistas no podíamos pasar, preguntarle a Luchito Chocho, meternos por algún lado para verle a nuestro Jefferson. Y sí, luego hablar, conversar. Ese es el recuerdo importante que tenemos. Tenemos judo, que es otro de los deportes que siempre ha estado presente en Juegos Olímpicos. Estaba la Carmita Chalá. Las pesas, la Alexandra se quedó muy cerca del podio. Entonces, claro, o sea, es otra cultura y eso es lo bueno de esta carrera. Fíjate cómo transitamos de una cultura europea como la Alemania, la sudamericana en Brasil, hemos estado en Corea, Japón, hemos estado en China y claro, ahora estamos en los países árabes. Ya me había dicho que no pudo ir a Sudáfrica. Y en cambio ese hasta Qatar 2022 fue el mundial que más disfruté, porque si es que no vi todos los partidos, pegó la pelota en el palo. Y además justo es verano, vacaciones, y uno como era buen estudiante, uno zafaba antes de exámenes, de los exámenes finales, entonces tenía un poco más de tiempo. ¿Qué nos faltó para clasificar a Sudáfrica? Yo siento que ese equipo de esa eliminatoria fue uno de los mejores que tuvimos. Ahí nos faltó un team. Nos faltó hacer los goles. Nos faltó también, creo que Camerino. Hay problemas en Camerino. Todo repercutió y todo sumó. Había partidos increíbles. Aquí le dominamos a Brasil y no pudimos ganarle. Entonces, esos puntos que se van quedando en el camino al final faltaron. Yo también pienso que yo creía que íbamos a Corea, Japón. A Sudáfrica. Yo pensé que sí íbamos. Y en cambio de ese mundial yo creo que yo vi la final, ahí sí hice trampa, ¿no? Como cualquier estudiante, estaba estudiando mi maestría en la ESPE y un compañero llevó una, y nosotros, mientras el profesor hablaba, nosotros como cualquier niño escolar veíamos el partido y con el gol nos paramos del profesor, ¿qué les pasa? No, nada. Fue hermoso. Sí. No, le iba a decir es que si es que hubiéramos ido a Alemania ese día que jugamos con Brasil, seguramente éramos los primeros en meterle 7. En ese día que no le pudimos, que solo le pudimos hacer un gol a Brasil ese día del 1-1 en el Atahualpa. Nunca, hasta que jugaron con Alemania después, nunca había un equipo brasileño jugar tan mal. Claro, a ese Brasil solo le dominamos. Y errores garrafales, fíjese que como siguen existiendo errores garrafales, ahí por festejar no se movió rápido el balón con Uruguay y nos hicieron un gol. Ahora con Perú no asomaba la camiseta de un jugador y nos hicieron el gol. Entonces seguimos teniendo esos errores chiquitos que al final nos pesan. Afortunadamente ahora para Qatar esa camiseta no pesó, pero en ese mundial que íbamos sumando de a poquito, de uno en uno, pues sí nos hizo falta. Sí. No, además, Paraguay nos empató en el minuto 93 en un partido increíble. Argentina también nos empató en Buenos Aires en un partido increíble. Nos ganó Venezuela, que hace rato largo no nos ganaba. Pero al mismo tiempo le empatamos a Uruguay en Montevideo. O sea, no pudimos certificar la clasificación con los partidos de local, porque yo creo que de visitante sacamos muchos puntos, pero al final lo que cuenta son las dos cosas. Y después de ese mundial un poco sí, nosotros siempre tenemos no sé si decir mal, pero siempre después del mundial pasa algo con los técnicos, con los que están ahí. En ese momento era Sixto Bisuete, llegó Reinaldo Rueda y casi le decimos gracias, Reinaldo, después de la Copa América de Argentina.
que eso fue clave como para comenzar ese camino a Brasil. O ese también es uno de los problemas como en general del fútbol ecuatoriano. Miras, cuando vino el bolillo, en el 2001 hubo la Copa América en Barranquilla. Uh-huh. La selección entrenó y de ahí el bolillo nos decía, quédense todos los periodistas, quiero hablar con ustedes. Entonces nos quedamos. Y el bolillo tenía algunas conversaciones que no he visto que se han publicado, pero fueron muchas charlas interesantes. Entonces el bolillo ese día nos dijo, ¿ustedes qué quieren? ¿El Mundial o la Copa América? Pues el Mundial, profe. Esa es una pregunta que ahora lo discuto con amigos también. Porque unos amigos dicen... Ahora que vino Sánchez Vaz, le están haciendo la misma pregunta. Ecuador ya tiene que ir a ganar la Copa América. Perú disputó una final, fue cuarto y nos llevó al Mundial. Entonces, yo prefiero ir al Mundial que ganar la Copa América o pelear una. Sí, o sea, yo me contento, o sea, sí, yo voy a estar tranquilo si es que Ecuador compite en la Copa América, por ejemplo. O sea, es decir, trata de superar la última edición o de igualar su mejor posición, pero a mí no me quiten el Mundial. Las circunstancias, pero fíjate lo que hizo Alfaro. Alfaro 5 días antes ya jugó una eliminatoria, el partido con Argentina. Allá les conoció a muchos, puso una selección muy buena que casi le empata a Argentina. ¿Sí? Entonces viene la Copa América, él probó a todos los que pudo probar, probó en competencia, porque tenía la eliminatoria y enseguida el Mundial. Pero igual, si a mí me dicen, ¿quiere ganar la Copa América? Yo digo, no. Yo digo, yo quiero irme al Mundial. Estar con la élite. Yo quiero estar con la élite. Si estos partidos le sirven al entrenador para probar planteles, que le sirvan. Si la Copa América me clasifica a los Juegos Olímpicos o me clasifica al Mundial, vamos. Claro, ahí es otra cosa. Por ejemplo, yo he conversado con un amigo colombiano y él decía, yo quisiera que la Copa América dé un cupo al Mundial, porque ahí un poco cambiaría cómo los equipos se toman el torneo. Y no sé si decir tienes más chance de clasificar, pero puede ser una buena ruta. El tema yo también le ponía como que en la discusión es como, pero si es que ya clasificas en la Copa América no te vas a tomar tan en serio las eliminatorias, por ejemplo. Y es un poco, no sé, tratar de buscar un equilibrio, pero al mismo tiempo yo creo que por ahora no está en la idea de los... Claro, Chile es bicampeón, campeón de la Copa de Oro y no fue al Mundial. Entonces, para mí que sigan ganando títulos en la Copa América. Si yo me voy al Mundial, muchas gracias. Sí. Sí, Alfaro no le quedaba más. Alfaro tenía un torneo para seguir armando su base de jugadores. Entonces probó, se fue y no se fue en la primera. Entonces, bueno, listo. Pero probó jugadores, estructuró su equipo base, ratificó a muchos, desechó a otros. O sea, gente que vino sin pasaporte, gente que no quería colaborar con la selección, los desechó. Fue en la Copa América. Volvamos un poco a los juegos. ¿Qué es Londres? Como ciudad, como este núcleo de tantos lugares y de eventos deportivos, porque bueno, entre Buenos Aires y Londres se pelean, por ejemplo, la ciudad que más estadios de fútbol tiene. Tiene uno de los Grand Slams, o no sé si decir donde nació todo, pero casi. Y tiene estos otros recintos donde cerca de unos Juegos Olímpicos. Otra vez fue un poco, no sé si decir nuevo, pero como impactante ver, además ya un poco más conscientemente, yo por lo menos, a tanta figura del deporte mundial en un solo lugar. A ver, Londres para mí es Alex Quiñones y Usain Bolt. Entonces, ver cómo fue creciendo Alex Quiñones, y me acuerdo que decía, yo corro con 60 gente, mi familia, mis amigos, y venir a correr ante 42,000 personas, ¿cómo no me voy a poner muy nervioso?
y clasificaba y luego fue a las semifinales. En las semifinales se desapareció. Se desapareció todo el mundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? Y vino después de 15 minutos, parecía que había llorado, regresó y dice, bueno, lo di todo y clasificó papá. Dice, clasifiqué. Él pensó que había perdido, que no había clasificado, entró cuarto. Entonces, ver cómo el deportista ecuatoriano, yo creo que esa actuación marcó un antes y un después, porque ahí estuvo como ministro de Deportes José Francisco Ceballos. Uh-huh. Y claro, él decía, no puede ser como viene la gente. O sea, él ni se imaginaba, él estaba en su burbuja del fútbol, donde recibe viáticos de $200, donde reciben sueldos de 15 a 20 mil o a 50 mil dólares. Y los deportistas no recibían nada. Entonces, decía, no puede ser que vengan como pueden. Entonces, el momento que él dio la plata como ministro al Comité Olímpico, les dijo, los deportistas deben viajar en primera clase. Es un vuelo intercontinental. Y el resto del equipo, el entrenador, el fisioterapista, pueden viajar atrás, pero el deportista viaja en primera clase. Luego, él fue el que implementó el plan de alto rendimiento. Entonces, esa presentación, sobre todo de Alex Quiñones, esa presencia del entonces ministro del Deportes fue clave para implementar este plan de alto rendimiento. Lo hermoso de Londres como escenarios, claro, había el fútbol, fue la inauguración del nuevo estadio de Wembley, por ejemplo. Uh-huh. Y se me fue el otro deporte. La maratón y la marcha hicieron en el Palacio de Buckingham y en los alrededores. La verdad es que toda esa cultura, ¿no? de imperial, esa cultura real, estar junto al deporte fue algo muy espectacular. Ahí, por ejemplo, nosotros fuimos con un César de Chéchare que llevó la bandera olímpica, la bandera de Ecuador en la inauguración, y estaba por ejemplo, esa fue una de las proyecciones de medalla, y no puede ser. Llegaron los maratonistas, los marchistas, también estuvieron las pesas, el judo, pero claro, la maratón era algo importante y sobre todo la velocidad. La jefe de prensa del atletismo, al ver a Alex en la final, pues me decía, han pasado 25 años desde que un atleta sudamericano vuelve a ser finalista en una prueba de velocidad. Entonces, hay hitos que se marcaron en esos Juegos Olímpicos. Yo quiero quedarme un poquito en el plan de alto rendimiento y quiero pensar que, más bien, evidentemente fue para bien su implementación y la idea macro es para mejorar un poco las condiciones que han tenido nuestros deportistas o que tuvieron hasta ese momento. ¿Qué le hace falta al plan de alto rendimiento o en qué puntos se debe cambiar como para mejorar, como para llegar a un punto donde al mismo tiempo encontremos este equilibrio entre que el Estado tenga los recursos para darles a los deportistas y que los deportistas se queden tranquilos, teniendo en cuenta que ahora tenemos muchos más deportistas marcando diferencias en distintos deportes? Algunos o sea, en los deportes olímpicos y en los deportes que no están todavía en los Juegos. Esa es la fórmula que se está buscando desde hace ya 10 años. Hubo años en que se le entregaba el dinero directamente al deportista. Y hubo deportistas en los que cumplieron, otros que no cumplieron. Hubo el dinero que se entregó a las provincias, de donde provenían los deportistas. También hubo problemas en la entrega. Hoy se les está entregando a los presidentes de las federaciones por deporte. Y con esta crisis están llegando tarde esos recursos. Entonces, por ejemplo, hasta hoy
por la fórmula que tiene el Estado de entregar y de asignar. Muchos dineros de diciembre no se entregaron y ya van 3 meses y no se entregan. Entonces, ese problema estatal que tiene no se ha podido, no se ha podido solucionar, sobre todo en estos meses donde los deportistas ya están sumando puntos. Vemos que Lucía Yepes, que la Luisa están compitiendo ya en el exterior, están los judocas, los atletas. Ahora, por ejemplo, los marchistas deben irse a Eslovaquia y no tienen dinero. Hasta ahora no llegan los dineros. El ministro dice, ya se les asignó 70 millones, 100 mil dólares. Se les asignó, pero no se les entregó. Entonces, en esa transición es el problema. No se piensa en el deportista. El año pasado fueron a un sudamericano con $10 de viáticos, sin uniformes. Hay entrenadores que no son contratados hasta ahora. Entonces, la puesta en marcha, el funcionamiento tiene deficiencias. Ahora, claro, en mayo, junio, julio están llegando los dineros de enero y febrero. Entonces, ahí no hay problema. Y nunca están cumplidos, nunca hay un cumplimiento. Sí, seguimos con los deportistas que siguen organizando los sorteos, las rifas del chanchito, y cuando un periodista protesta, lo dice con esa base. O sea, no me sirve de nada que tenga los 70 millones si esa plata no está en el tiempo exacto, este momento, para porque la planificación deportiva está muy distante precisamente de este problema económico. Ahora los chicos, los marchistas, se van a Eslovaquia y necesitan poner la marca. Por ejemplo, David ya puso la marca. Él ya planifica de otra manera su año. Porque si no tenía que en Eslovaquia, y si no buscan ahí, lo que le pasa a Glenda. Glenda tiene que ir a buscar marca ahora en Eslovaquia, en Portugal y en La Coruña. Esos 3 sitios son los claves, porque quedaría un año para planificar la participación olímpica. Ellos quieren ya para hacer los entrenamientos. Ahora les dicen, vayan a un campamento, porque es importante que tengan roce internacional, que tengan otras pistas, que tengan otros implementos de recuperación, como las cámaras hiperbáricas para su recuperación después de una larga jornada. Pero no hay plata para irse. O sea, una cosa es, vayan, tienen que ir, pero no hay plata. La plata llega tarde. Entonces, ese es el problema del plan de alto rendimiento. Entre abril y octubre llega la plata de enero, entonces no hay problema. Llega siempre retrasada ese dinero. ¿Cuál sería el mundo ideal y hasta qué punto el Estado se debería hacer cargo? Porque no se hace cargo de todo el dinero que necesitan los deportistas, ¿no es cierto? Es decir, que una parte de los deportistas también lo gestionan como por su cuenta, pero en el mundo ideal, ¿cuál sería el escenario ideal para que los deportistas estén tranquilos y que el dinero les llegue a tiempo? Porque esto de que si es que el Estado tiene que soltar el dinero es una utopía que llegue a tiempo, pero al mismo tiempo yo creo que no sé si depender solamente del dinero privado es bueno, o no sé qué tan bueno sea solo depender de una cosa o la otra, Martita. Lo que pasa es que usted sabe que las empresas privadas en enero también empiezan su planificación. Entonces, ¿a quién voy a auspiciar? Se toman 1 o 2 meses. Entonces, el ministro también tiene esa justificación, ¿no? O sea, de que hay esa ley de la doble deducibilidad, entonces hay más empresas privadas auspiciando el deporte, pero a veces no a todos. No a todos. Entonces, por ejemplo, la Lucía Yepes y la Luisa Valverde. Ella hizo un sorteo que le afectó al ministerio. Entonces dice, la plata no me llega.
eh, que la federación debe cuidar esos 2 meses y con la plata que se le asignó el año pasado, tiene que haber plata o un fondo dejar para este año. Pero a veces por los POAs, por los presupuestos, por la ley misma, tienen que entregar toda la plata y los justificativos del año anterior, entonces no queda dinero. Un asesor del ministro de Deportes se atreve a decir si no tiene plata, ¿para qué viaja? O sea, con esas explicaciones, la verdad es que uno no entiende, o sea, no entiende el deporte. Y a mí sí me llama la atención porque el ministro subió diciendo que es un deportista que sabe las necesidades, pero no ha sido capaz de solucionar. O sea, debe haber un fondo, sí. ¿Quién debe tener el fondo? El deportista, de sus ahorros, que en muchos casos pasa eso, la familia, para subsistir estos 3 primeros meses, que siempre es un problema. Ahora, ¿que debe haber un fondo especial para Juegos Olímpicos? Sí. Empiezas ya como deportista olímpico, pues cómo es tu preparación, en los que tiene proyección y en los que pueden tener, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de Carapaz nunca estuvo en los planes, en ninguna proyección, ni del ministerio, ni del Comité Olímpico. Esto sí puede pasar, ¿no? O sea, bueno, lo de Richard, digamos que es un caso aislado, pero digamos que tomemos el ejemplo de David, que ya es de clasificado. Además, se clasificó con algún tiempo de anticipación. En este año y un poquito antes de los Juegos, si es que puede mejorar su nivel, sus tiempos como para pelear algo más, esos son los recursos que usted se refiere como para invertirlos y ver si es que después en los Juegos termina concretando. Claro. A ver, ¿el dónde se entrenó para ir a Machala a romper el récord o a clasificar? Él se entrenó en Santo Domingo, donde había calor, más o menos ajustando las probabilidades climáticas y de temperatura. Pero lo que me decía el mismo entrenador, dice, por ejemplo, nosotros vamos a España y están compitiendo ahí los marchistas. Entonces, él se va forzando. Podemos ir a torneos, a meetings, a eventos que se realizan allá en Europa. Puede tener mayor competitividad. Acordémonos, por ejemplo, del Alex Quiñones. Antes de ir al Mundial en Doha, él estuvo en 15 eventos por la Liga de Diamantes. Entonces, mientras más competencia, él tenía uno de los 3 mejores tiempos del mundo. Él llegó a ser top 3 en el mundo en la carrera de 200 metros, que es muy competitivo. Entonces, ese roce necesita esa preparación en cuanto a implementar en implementos deportivos. Lo que yo le decía a este asesor, le digo, fíjese que dice, uno tiene ahorros y viaja. En cambio, si no tengo ahorros, no viajo. En respuesta a la Luisa Valverde. Le digo, pero usted no gasta un par de zapatos al mes. Y ellos gastan un par de zapatos al mes por el entrenamiento, por el desgaste. Ya, entonces, por todas las mediciones que tienen que hacerse, por toda la tecnología que tienen que aplicar, por los implementos de recuperación. Entonces, el momento que nosotros vamos a un campo de alto rendimiento en otro país, tenemos derecho a todo eso, pero todo eso cuesta la estadía. ¿Sí? Entonces, esa preparación o ese grupo París 2024 ya tiene que ser visto de otra manera. Entonces, es lo mismo lo que le pasó a Alex Quiñones, que él no estuvo presente en 3 controles antidopaje. ¿De quién es la culpa? Le culparon todo al deportista. Todo. Pero si el Estado invierte el dinero en el deportista, más de $200,000, ¿por qué hay tanto metodólogo en el ministerio? Si hay una federación que representa al deportista y también hay metodólogo, entrenador, jefe de velocidad, ¿por qué le dejaron solo al deportista? Si ya tengo 3, con el 1 ya tenía que estar encima del deportista. Entonces todo fue echarle la culpa al deportista, cuando atrás de él había una inversión como la que había del Estado.
Entonces, hay todavía cosas así que están en el aire que debe ajustarse. Pero lamentablemente ni volvemos a caer en que este ministro no, no ha ayudado a que este plan sea totalmente funcional, ¿no? Y yo me quiero quedar en esto último que usted decía de las responsabilidades, o que hay cositas como sueltas, y me da la impresión de que hay cositas sueltas porque no todos están conscientes de qué función les toca hacer. Em, por eso le pregunto a usted, podemos tomar el ejemplo del deportista que queramos, sea haya sido el mismo Alex en su momento, o de David, o de Luisa, ¿hasta qué punto o de qué es responsable el deportista? Esto en el mundo real y en este mundo ideal que quisiéramos que sea. ¿Cuáles son las responsabilidades del deportista? ¿Cuáles son las responsabilidades de su DT? ¿Cuáles son las responsabilidades de la federación de ese deporte, del ministerio, del Comité Olímpico? Porque finalmente siento yo que a ratos es como culpa de todos y culpa de nadie al mismo tiempo, y nadie se hace responsable. Cómo cambiar eso para que tal vez esa sea la respuesta que estemos buscando para que el plan de alto rendimiento funcione un poco mejor? Claro, y me olvidaba del Comité Olímpico. El Comité Olímpico también hay departamento técnico, metodológico, metodólogos. Entonces, el problema está en el dinero. O sea, ¿a quién se le asigna la plata para que ese dinero se reparta en donde tiene que invertirse? Si este deportista, como decía el ministro, se le da $100,000 al año, bueno, entonces la deportista también tiene que decir, como lo dijo en el boletín, yo necesito desde enero, no necesito en marzo, o no necesito en abril. ¿Ya? O sea, tiene que crearse un fondo o una persona o una entidad. Lo que pasa es que después todos quieren hacer prevalecer su derecho. Entonces, si el Comité Olímpico quiere la plata, para él administrar. Entonces, él administran y entregan solamente para la participación y la preparación en pocas ocasiones, o de acuerdo a algunos programas. Entonces, pero vale decir que para Tokio algunos deportistas recibieron directamente el dinero del Comité Olímpico de sus asignaciones internacionales y ayudaron a varios deportistas ecuatorianos. Eso sí hay que decir. Uh-huh. La federación a veces decide cosas que el deportista no quiere, como había esa pugna con Neisy, que le decía que entrene en Guayaquil y Neisy quería quedarse en el Puyo. Entonces, yo les decía, a los deportistas primero hay que saber nosotros qué queremos, un progreso deportivo y con ellos como persona. ¿Dónde se siente mejor? ¿Es bueno? ¿Dónde quiere? O sea, por ejemplo, Neisy no le gustaba salir del Puyo, de la Shell. Decía, no, aquí tengo mi coliseo, aquí tengo mis pesas, por más coliseo que sea modesto, reducido, pero quería quedarse. Hoy ya está entrenando en Aruba, donde está su entrenador, el entrenador que le descubrió. Entonces, ¿por qué entablar una pugna que no lleva a nada? Más que a un desgaste emocional de parte y parte, de la federación y de Neisy y de los entrenadores. La deportista está en el medio a veces. Uh-huh. Está la dirigencia, el entrenador. Entonces, yo creo que esa es la fórmula que debe encontrarse, y rápido, porque estamos con una generación que nos puede traer muchos resultados importantes. Muy buenos resultados. ¿Es esta la que estamos transitando, la que viene tal vez la mejor generación de deportistas ecuatorianos de la historia, o los resultados en su momento lo tendrán que certificar? Claro, los resultados tienen. Ahora, hay deportistas que vienen del plan de alto rendimiento que ya tiene que explotar ese plan. Entonces, explotó o ya coronó con Neisy, con Tamara. Entonces, aquí tiene que venir Glenda, mucho más madura. David fue medallista de plata a nivel juvenil. Ya tiene unos Juegos Olímpicos, está adquiriendo su
mayor experiencia, porque no podemos decir que ya está en una madurez deportiva, es un muchacho de 23, 24 años. Además quiere revancha porque justo el bichito fue el año pasado, hace un año y medio en los Juegos. Claro, pero igual él tiene muchos años todavía para dar en la marcha. Glenda igual, pero ya tiene unos Juegos Olímpicos. Su marca en 35 fue fenomenal el año pasado en la Copa del Mundo. Entonces, hay cosas, se viene la Tigra, que también es fenomenal verle en la colchoneta. Y Lucía tiene altos y bajos, pero me parece también muy buena competidora. Ella también fue campeona del mundo a nivel juvenil. Entonces viene una generación mucho más compacta con mayor experiencia. ¿Sí? El plan de alto rendimiento en Colombia nació en el 2000, después de la medalla de oro también de pesas, ya se me fue el nombre. Entonces ellos implementaron mucho más antes. Y en Brasil ya consiguieron medallas, ya consiguieron como 5 medallas de ese plan de alto rendimiento. Ahora Colombia tiene como 12 medallas de todos los colores. Entonces, a nosotros nos tiene que dar, o sea, ya tiene que dar los frutos de ese plan de alto rendimiento con un mayor número de deportistas. El BMX también, Alfredo Campo, también fíjate cómo quedó en 5º lugar, que fue espectacular también. Entonces, los chicos están con mayor experiencia. Ojalá se solucione este problema del boxeo. Tenemos a un Julio César que sigue siendo ahí, que está en las finales. Entonces, veamos cómo va el box, que también tiene que solucionarse sus problemas estructurales. Dejamos ir a algunos boxeadores importantes por estos problemas que existen en la parte dirigencial, pero Julio César Castillo también era una opción en Tokio y lamentablemente se quedó. Volvamos a Brasil al 2014, pero ¿qué nos faltó como para pensar en que podíamos clasificar a los octavos de final? Subestimamos a nuestros rivales, a nuestro primer rival, tal vez. Yo sigo pensando que subestimamos a Suiza y por eso nos fue como nos fue. No lo tomamos con esa misma... Yo creo que Ecuador hasta que se quedó conforme con el empate. No la peleó hasta el final. Me parece que ese partido, igual como si hubiera enfrentado como enfrentó el profe Suárez, que era la final, porque teníamos que pelear con Suiza esa clasificación. Entonces se quedó muy como, nos quedamos contentos con el 1-1 y al final en el último minuto nos hicieron ese gol. A nivel deportivo le perdimos a Segundo Castillo, que era el hombre ahí en el mediocampo, ¿no? Entonces él nos hizo falta. Yo creo que hasta en los 3 partidos, pero mucho más en ese partido, porque una intervención de él en ese último minuto hubiera sido clave. Yo, no solo desde ahí, sino desde mucho más adelante, y más bien en el último par de años, he aprendido que si es que en algún momento estás atacando y no terminas la jugada, seguramente terminas sacando del medio, porque así es la dinámica del fútbol. Entonces, me da la impresión de que a ratos, evidentemente también es mérito del rival, pero hay momentos en que hay que terminar la jugada. Y terminar la jugada me refiero o tirar la pelota afuera o hacerle falta directamente. O sea, que te saquen amarilla a ti, pero que no la tengas que sacar del centro. Y me parece que sí, en esa es. Claro, ahí nos faltó parar. Entonces yo, por ejemplo, ahí nos hizo falta más que nunca, segundo Alejandro Castillo. Y hasta el mismo Pedro Quiñones, ¿no? Que al final fue excluido. Sí, cierto. Es que siempre es un riesgo. Por ejemplo, a Gustavo Alfaro se arriesgó y le terminó saliendo bien. Pero a Reinaldo en el Mundial no sé qué tan bien le salió el ponerlo a Carlos Grueso ahí. Yo pienso que el profe Alfaro se equivocó en la conformación del grupo y al final le pasó factura. Porque él no preveyó una lesión de Ener Valencia en el primer partido. Y al final Ener fue más
delantero que el mismo Michael Estrada y que el mismo Kevin Rodríguez. Entonces, yo creo que tampoco se quiso arriesgar al mismo tiempo, porque yo creo que en una parte estoy de acuerdo con usted de que la conformación del equipo no estuvo bien, pero al mismo tiempo yo creo que en el banco podía arreglar un poquito o sea, con algunos en el banco podía arreglar la situación. Hay algunas decisiones, algunos cambios, sobre todo en el último partido que sorprendieron, que es como, no sé si el partido, o sea, por ejemplo, si es que estás jugando con unos grandotes que te ganan todo y te chocan todo, el cambio más lógico era Kevin Rodríguez en lugar de Yorkaev, por ejemplo. Pero solo por tomar un ejemplo de los que logró hacer en el Claro, partido. pero por ejemplo, yo ninguno de los dos le hubiera convocado. Ahí nos faltó gol. A la selección le faltó gol, ¿no? Y en la delantera llevamos a un jugador que está aprendiendo y llevamos a otro jugador que no jugaba en 6 meses. Entonces nos faltó gol, nos faltó delanteros y con Ener lesionado nos faltó. ¿A quiénes hubiera llevado? Yo se lo hubiera llevado a Campana y lo hubiera llevado a Jordi para que pelee precisamente adelante con europeos y con los africanos. Pero llevarle a Yorkaev por amistad, Carlos Grueso siempre estuvo lesionado y nunca se recuperó, y por más amor, agradecimiento y todo, no tenía que ir. O tenía que ser uno de los 3, de los 23, del 24, 25, 26. Pero los 23 eran jugadores que debían estar listos para jugar. Entonces, Carlos Grueso estuvo lesionado siempre, nunca se terminó de recuperar del todo. Ajá. Entonces, y al final le pasó factura a la mala conformación de los 26. Nos hizo falta gol, nos hizo falta en el mediocampo también con la salida de Méndez. El último partido fue durísimo para nosotros. Yo creo que ahí más bien fue, sí, mala conformación, pero al mismo tiempo fue una mala elección de los jugadores para ser titulares, porque en el segundo tiempo un poco se corrigió. Es que no teníamos. O sea, Yorkaev, por más que le ponga voluntad. No, yo me refiero a Cifuentes y a alguien más que entró en lugar de Franco. Porque se acuerda que jugó Moisés Grueso y Franco y se quedó solo Moisés, entró Cifuentes y alguien más entró que no me acuerdo quién era. Porque hizo 2 cambios al comienzo del segundo tiempo con Senegal. Cifuentes y alguien más. No sé si Jeremy fue el... No sé si Sarmiento o... Fíjate, Jeremy tampoco fue una alternativa. No sé por qué no le puso Angelito. Porque sea como sea, tiene la experiencia, ¿no? O sea, tiene una alternativa ofensiva. Entonces, ahí quedan... a mí sí me parece que hubo la mala conformación de los 26. Y después no tuvo alternativas. Y tuvo muchos agradecimientos que en un evento de esta naturaleza no puede ser agradecimiento. Tal vez esta conversación hubiera salido diferente si es que clasificábamos a octavos de final o hubiera sido la misma. No, porque siempre estuvo en las fallas. Siempre estuvo la falla. No teníamos relevo. O sea, ver el desempeño de Pervis fue espectacular por la banda y por la otra banda de Ángelo en el partido contra Países Bajos. Pero no teníamos quién más. ¿Quién les relevaba? ¿Sí? Adelante, que era donde teníamos que haber hecho algo. No pasó nada. La defensa sí me gustó. Los 4 del fondo, tenemos, como pasa con los deportistas, tenemos una selección que está madurando. Verles en la Champions o en la UEFA, en la Europa, entonces es hermoso, o sea, estar ahí en el top. Sí. O ver cada fin de semana al Brighton. Entonces, y como decía, como escribí un artículo, o sea, son estos guaguas que están dispuestos a todo,
que le encaran y que vamos. Antes no éramos así, antes como que teníamos miedo, temor, ¿qué dirán? ¿Será que en el libro del profe decía eso, ¿no? Cuando Moisés, le vio nervioso a Moisés y cuando iba a enfrentar a Brasil. Entonces dice, ¿cómo le enfrento a Casemiro, que es mi ídolo? El profe le responde, no le mires a la cara, no veas camisetas, juega y no le estás faltando el respeto. Si le superas, no le estás faltando el respeto. Entonces, es eso, ¿no? Y se para y Moisés cada partido se lanza sus pataditas bien puestas. Entonces uno dice, ese es el jugador que nosotros queríamos siempre, ¿no? Que tiene que estar peleando en la élite, que no se achica ante nadie y que le dé de igual. Quiero volver a Brasil, pero a Río. ¿Qué hubo en Río en el 2016? Bueno, después de haber estado en el Mundial, pero esos Juegos Olímpicos, ¿qué le dejó? Porque yo sentí mucha cercanía, evidentemente con nuestros deportistas, pero al mismo tiempo con Argentina, con los nuestros, que a Sudamérica le vaya bien. Mariana Pajón en ese, creo que fue bicampeona olímpica después de haber ganado en Londres, la selección argentina de básquet que avanzó, Juan Martín el Potro que después de Londres otra vez llegó a la final, todas estas cosas que solo pasan en una cita así. Y Phelps, la leyenda Phelps, a ver. Usain Bolt otra vez. Sí, fue su año de... Fíjate que Brasil no le fue deportivamente bien a Ecuador. Ecuador no hubo progresos pequeños. El equipo de marcha, a mí me deja debiendo hasta ahora el boxeo, porque el boxeo en el 2008 estuvimos con Carlos Góngora, estuvo una pelea de ganar la medalla. En el 2012 hubo 7 clasificados. Nunca antes Ecuador había clasificado a 7 boxeadores a los Juegos Olímpicos. Entonces venía en alza, y en Brasil hubo dos diplomas olímpicos con Carlos Quipo y con Carlos Mina. Los dos Carlos. Entonces, eso fue el boom, el espectáculo, lo más importante, pero fuimos quintos. O sea, no se dieron muchas otras expectativas. La marcha siempre fue un referente para Ecuador. Y esos juegos ya fueron como, ya no éramos protagonistas. Pero también no era por este recambio que había. Claro, ya vino la ausencia de Jefferson, pero es que, o sea, yo le vi a Jefferson desde el 2007 y viví una época, no, más antes, desde el 2003. Y claro, a todos los eventos deportivos, Juegos Panamericanos, Sudamericanos, Mundiales, yo llegaba a la sala de prensa y enseguida venía, ¿cómo está Jefferson? ¿Qué es Jefferson? Entonces, Jefferson era el centro de atención de todos los eventos. Y claro, en Brasil ya no teníamos un representante y nos decían, ¿cómo está la marcha? ¿Qué hay de la marcha ecuatoriana? Y no teníamos así un deportista que vamos a ganar. En esa época, Andrés Chocho clasificó en las dos distancias, en 20 y 50, y en las dos distancias fue eliminado. Entonces uno dice, claro, o sea, se nos acabó Jefferson, se nos acabó como que una etapa importante de la marcha. Pero ahora con Daniel Pintado, después de esos Juegos Olímpicos, yo le veo muy bien a Daniel Pintado también. Seguro que clasifica en los 20. Y va a haber una pelea muy cerrada con Jordi y con Jonathan Amores. O sea, esos 3, hay 2 cupos para 3, o puede ser que David tenga que pelear también presencia, porque la clasificación es por marca, y si es que los 3 deportistas mejoran en marca, entonces David no es que se va al abandono,
tiene que ver que su marca siempre esté vigente entre las 3 mejores para clasificar a los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿solo vamos a poder tener 2 en cada una o 2 en 20, digamos? No, son 3 por prueba. Ah, vale. Ya. Sí. Lo que me acuerdo de Río como una anécdota personal es que estaba esperando la prueba de los 50 que se acabe y alguien, no me acuerdo quién, me dijo, él es Mike Rodríguez. Entonces le dije, ¿quién es Mike Rodríguez? Estaba buscando en mis archivos y decía, ¿quién es Mike Rodríguez? Dice, es el marchista que le descalificaron en el puente cuando sale Jefferson Pérez en Atlanta. Estaba como un mexicano, no sé si te acuerdas o que has visto ese video. Y el último... No, la verdad, no le voy a mentir, no. Bueno, en el video entran los dos, estaban los dos en la punta. Mike Rodríguez y Jefferson Pérez. Y entran a un puente y solamente sale Jefferson. Y al Mickey le eliminan. Era la tercera roja que recibió, estando a 1 kilómetro de la meta. ¡Wow! ¡Qué duro! Entonces, claro, o sea, para mí la noticia era que eran 20 años de la medalla de Jefferson Pérez. Entonces le digo, ¿se acuerda de Jefferson? ¿Cómo Jefferson y el aniversario, los 20 años? Y me dice, para mí son 20 años del día más triste de mi vida. Me quedé a 1 kilómetro de ganar una medalla. Entonces, claro, uno se queda. Y sí, entonces ahí empezamos a conversar. Tiene un hijo que se llama Jefferson, que siempre fueron amigos, que Jefferson iba a entrenar allá en México con él. Pero fíjate cómo la arista de ese día es completamente diferente. Para mí era el aniversario 20 de Jefferson y para Miki Rodríguez era los 20 años de una frustración. Y ahora está de entrenador de los equipos masculinos de allá de México. Sí, siempre depende de donde uno mire para ver si es que es bueno o malo, si está bien o está mal. Sí, la verdad es que además a veces uno se queda sin respuesta. Uno le dice algo, le pregunta algo y la respuesta a uno le descoloca. Y ahí es donde tiene que sacar todo un poco de la galera para tratar de seguir ese hilo de la conversación. ¿Qué fue lo más impresionante que vio en Río? En cuanto a deportistas, en cuanto no sé si algo nuevo o tal vez lo último de alguien, porque por ejemplo, lo hablábamos un ratito, fueron los últimos de Usain Bolt. Y aquí le lanzo la pregunta, porque siento que después de Usain Bolt hago este paralelismo con Jefferson. ¿Y ahora quién? No, sí hay deportistas, pero sobre todo la rama femenina, Jamaica es dominadora. Ah, sí. Sí, no, ¿cómo es? Fraser Price, es que quería decir el nombre, pero Fraser Price. Es claro, como dice el profe, la número 1. La Fraser, la que ganó ahorita. Bueno, pero en la rama femenina siguen dominando 100, 200 postas. Hay un buen equipo de Jamaica, pero los Estados Unidos ha hecho un repunte grandioso y con Cole, con Bale están geniales, están muy bien. A ellos los conocía cuando cubría todo lo de Alex Quiñones y allá en el Mundial, y me fue el Mundial de Doha de atletismo y fue espectacular fue esa final de 100 y 200 metros. Llegamos a Tokio. Además de las burbujas y de las pruebas y de estar constantemente vigilados, usted me dirá cómo fue la experiencia de estar todo el tiempo con mascarillas, de todo en espacios cerrados, en estos... Más que todo en el calor, porque había mucho calor en los coliseos, pese a que teníamos el aire acondicionado igual. Había mucho calor y estar con la mascarilla sí era un problema. Al final vine con dolor de los oídos, de las orejas, sobre todo. Sabes que en Brasil y en Brasil sobre todo le vi a Bale, a la chica gimnasta,
Eso también fue espectacular. O sea, está Ujú. en la colchoneta y enseguida se eleva y hace 3 mortales para adelante, va para atrás y hace otros. O sea, eso también fue espectacular. Ahí también le vi a Phelps. El básquet, la gente de la NBA en Londres le vi a Shaquille O'Neal. Eh, claro, o sea, es que es eso, tú le puedes, estás en condición de ver a los mejores del mundo en todas las disciplinas. Me gustó aquí en Japón la implementación del BMX, el de equilibrio. Ujú. La pista fue muy, muy, muy bien realizada, espectacular como siempre. El estadio olímpico para las pruebas claro, fueron las pruebas de velocidad que también son muy, muy lindas. El estadio, ahí le vi a la posta, que fue espectacular, de las gacelas, y festejé como nuestra la medalla de plata al Anthony Zambrano, el medallista de plata de los 400, que Ujú. es colombiano, pero que entrena con los nuestros, Ujú. entrena con Nelson. Ujú. Eh, y claro, o sea, todo el control que había y toda la tecnología, nosotros nos controlaban por el teléfono. Apenas llegaste, tenías que bajarte una aplicación y sabían dónde estabas. La primera semana tenías que guardar 3 días de absoluta cuarentena. Un colega, que no voy a decir el nombre, salió el siguiente día a un escenario y le timbraron, le dijeron que tenía que regresar al hotel. Entonces llegó al hotel y el policía adentro. Eh, ¿Qué más recuerdo de Corea, Japón? Eh, bueno, el ciclismo, que fue fantástico, el ciclismo de ruta con Richard, que nos tomó de sorpresa también. Y las pesas, las pesas sí fue lo espectacular. Eh, y claro, hay otros deportistas y otros deportes que nos van marcando jornadas, pero que el boxeo sí me dio pena, ¿no? Por los chicos sobre todo. Por Julio César, ha tenido una trayectoria brillante y él quería coronar su carrera, inclusive él va ya de retiro después de ganar la medalla y se fue en el primer combate. Entonces esas son cosas que sí te dejan ver la realidad de los chicos. Y al final él decía, o sea, por primera vez van a entregar $100,000 a una medalla, 50,000 era 60, 80, por primera vez van a entregar, y eso yo necesito para mi vida, para mi retiro, y se fue en el primer combate. Uh-huh. Sí, son estas cosas que además tiene el deporte y a veces es inexplicable. Es decir, uno puede hacer toda la preparación, puede tener todas las marcas, pero los ratos, yo siempre digo que se tienen que alinear las estrellas para que todo funcione bien para uno. Le quería preguntar con qué expectativas iba a Qatar en cuanto a bueno, primero en cuanto a lo deportivo, pero al mismo tiempo en cuanto a lo organizativo, en cuanto a lo logístico. Era una incógnita todo antes de, después, o sea, después de todo lo que se había dicho, de todo lo que se había hablado. A ver, yo fui, como te contaba, en el 2019, yo ya estuve en Qatar. Estuve en el Mundial de Atletismo con el Alex Quiñones y el Anthony Zambrano. Entonces, yo ya tenía una idea de cómo era el Khalifa Stadium. Viste que adelante había alrededor de la cancha había unas alfombras verdes. Era el más distante. Era porque ahí está la pista. Ahí está la pista de atletismo. Entonces ahí se desarrolló el mundial. Entonces yo conocía, pero era una ciudad en construcción. Donde tú ibas, había carreteras, todo, pero estaba construyendo algo. La Doha que yo conocí en el 2019 era totalmente diferente a la Doha que yo conocí ahora. No había metro, por ejemplo. Ujú. Entonces yo decía, mientras el mundo estaba encerrado por el COVID, ellos seguían trabajando.
construyendo sus estadios. Por un momento sí sentí miedo cuando pusieron las normas para las mujeres. Entonces yo decía, yo voy sola, no voy con fotógrafo, no voy con algún familiar cercano, no voy con nadie. Entonces, y de mi empresa iba sola. Entonces yo por eso decía, no sé si me hagan lío con estas normas de que no se vistan así y todo lo que había que tener una representación masculina siempre. Yo siempre buscaba una representación masculina a una mujer. Pero mi hermana me decía, pero si tú ya fuiste, ¿por qué te haces lío? Entonces empecé a dudar. Y entonces, en cuanto a comida, en cuanto a vestuario, dije, bueno, sí, es cierto, pero tampoco a mí me gusta vestir, por más calor que haya, no me gusta vestir desprotegida. Entonces, lo tomé muy normalmente. Uh-huh. Pero sí me sorprendí de mucha cordialidad. Yo más bien, cuando fui la primera vez, los cataríes ni nos veían, a los turistas o a los visitantes, no nos veían. Simplemente pasaban en dirección, veían su línea de caminata y pasaban. No saludaban, no decían absolutamente nada. Que acá era totalmente, había mucha cordialidad, pero mucha cordialidad. Mucha amistad, inclusive había gente que se paraba en el metro para que nos sentáramos las mujeres. En los buses, al principio yo no sabía, pero en los buses había el lugar destinado para las mujeres, que eran las 2 primeras filas. Uh-huh. Y yo siempre me sentaba en la cuarta o en la quinta, y todo el bus me decía, adelante. ¿Yo qué? Y adelante. Y me reía porque, bueno, un chofer, me acuerdo, tan linda esta historia, que el chofer del bus al que me dejaba cerca de mi departamento, me decía, ay, Ecuador, ¿y qué eres en tu país? Entonces yo le decía que era periodista. Me dice, enséñame español. Y todo el camino, a los 20 minutos, le iba enseñando, buenos días. Entonces, ok. Y volvimos a repetir otra vez a la semana, creo. Y me decía, buenos días. O sea, cosas así que en la primera vez que yo estuve, no pasaron. Entonces, la gente catarí y la gente migrante, que es la que habitualmente está en las calles, tampoco se portaba así. Ahora se portaron muy, pero muy amables. Yo llevé algunas camisetas réplicas y les regalé, los guardias, la gente de la limpieza de los buildings. Entonces, fue muy, pero muy, muy grata esta visita. Una cordialidad increíble. Porque también justo hace 3 años estuve en Abu Dhabi, Dubái, por los Juegos de los Chicos Especiales, los Juegos Mundiales. Y también, o sea, muy fría, éramos visitantes, pero nada más. En cambio, aquí había mucha cordialidad, hubo mucha comunión, trataron al extremo de comunicarse y de hacernos sentirnos bien. ¿Qué fue lo más desafiante de esta cobertura? Teniendo en cuenta que en el 2002 estuve en Corea y Japón, en Alemania, en Brasil, que ya era un poco mucho más cercano a lo que vivimos hoy, pero al mismo tiempo, como todo va cambiando, como todo va caminando tan rápido, ¿qué fue lo más desafiante de Qatar? Las nuevas tecnologías, la nueva forma de hacer cobertura, y gracias a las amistades que he podido abrir en diversos medios de comunicación internacional, pues trabajar con medios internacionales, trabajar con los medios internacionales de diferentes nacionalidades y que han estado siempre pendientes de Ecuador. Entonces trabajé con muchos medios internacionales y trabajé también con muchos medios locales y en diferentes plataformas, ¿no? En radio, en internet, y sí fue algo muy, muy dinámico que me tocó asumir. ¿Qué es lo que más le gustó del mundial en general? Todas las facilidades. Para mí, justo ayer hablaba con una de mis editoras en un medio de comunicación y le decía, fue un mundial maravilloso, inimaginable y creo que irrepetible. Uh-huh. Al contrario, decíamos,
hagamos coberturas de todas las prohibiciones, ¿qué no nos dejan hacer? Y después le decía a Juanita, todo me dejan hacer, es hermoso. Entonces fue totalmente diferente. Sí, a veces antes de ir al Mundial tuvimos estas experiencias con los eventos Conmebol, por ejemplo, que ahí no te dejan hacer muchas cosas en comparación, por ejemplo, al Mundial. Que es cierto que en el Mundial sí tiene ciertas restricciones y tiene ciertos límites, pero dentro de esas restricciones y esos límites, uno se puede inventar un millón de cosas para contar cosas, para transmitir, para postear, para grabar videos. Sí, yo también un poco aprendí cómo funcionaba esto, y seguramente en 2 años y medio esto también va a ser distinto al mismo tiempo. Sí, los propios Juegos Olímpicos van a ser diferentes. Y fíjate que son tan diferentes que van a ser en escenarios públicos. O sea, abajo de la Torre Eiffel van a poner la cancha de vóley de playa para que la gente se contagie y mire. Y de lo que tengo conocimiento es que Arabia quiere lanzar su candidatura al 30 para hacer igual en 3 ciudades y dar todas las facilidades que dio Qatar. Entonces, ¿Al Mundial? El Mundial quiere hacer el 30. Uf. Entonces, yo les decía que para mí es maravilloso. Pero en Arabia es mucho más radical. Le digo, o sea, hay mucha gente que está arrepentida de no haber sido a Doha. Porque le decíamos todos los días un partido. Me contaban de la experiencia de Rusia, que para un partido eran 3 días. Entonces le decían, no, todos los días tenemos un partido o 2. Y te ibas de un estadio a otro, o de la FanFest, había bus para irse al estadio. Entonces, era una maravilla. Yo, por ejemplo, en Rusia sí tuve que irme a una ciudad y después a otra para ir a 3 partidos, pero fueron en 5. Y eso en Qatar, por ejemplo, fueron dos partidos fueron 2 partidos en un día. Martita, le quiero agradecer por el tiempo. Muchas gracias por este espacio. Que no sea la última vez y ojalá nos veamos pronto. Pero allá. Sí, claro. No, Domingo, yo quiero agradecerle. Usted sabe el afecto que yo tengo y el agradecimiento que yo tengo por la familia Lazo. Me une primero un profundo respeto, un profundo cariño. Don Alfonso para mí fue una persona muy especial. Trabajé con él Alfonso. Luego vino el trato con doña Maggie, que también es una dulce, un amor. Doña Maggie, la Margarita, el Julio, que le rompí la bandera del Aucas una vez. Entonces se rompió el palo, me cargó una bandera y se rompió. Le decía, Julio, se rompió. Y verles a ustedes, las nuevas generación, le vi al hijo del Alfonso, te veo a ti crecer cada vez. Entonces es muy gratificante. Yo te agradezco muchísimo de todo corazón esta entrevista, y para lo que desees, muchas gracias. Para alguna consulta, y te juro que en serio me habría gustado irme a hacer una maestría, esa maestría del Real que dicen que es hermosa. No sé, algún día haré algo, pero quiero agradecerte y desearte todo lo mejor, que te vaya súper bien, y cuenta conmigo en lo que yo te pueda ayudar. Gracias, Martita. El cariño y el respeto, por supuesto, es mutuo y muy grande. Ojalá nos podamos reencontrar pronto, ¿por qué no? En París 2024. Le mando un abrazo grande. Un abrazote. Gracias, Martita, por el tiempo. Le quiero mandar un abrazo grande al José Antonio Coca por dejarme usar su música para darle un poco más de vida a este espacio. Quédense pendientes para un próximo episodio de La Vida se vive en Mundiales. Gracias por estar del otro lado. Les mando un abrazo grande.